Hermanos muy bendecidos, buenas noches. Saludo a todos los que no saludé. Bueno, siempre es un honor estar delante de ustedes y delante del Señor para poder compartir e impartir la palabra. La verdad es que he estado reflexionando mucho durante todo este mes. Todo este mes, desde el 2 de junio, porque busqué la fecha exacta, en donde el Padre estaba exhortando sobre la postura del corazón. Si ustedes empiezan a buscar las grabaciones que tenemos, como dijo un día el pastor, el video dijo que era antiguo. Si ustedes ven nuestra grabación en el canal, va a poder ver que cómo hemos sido exhortados y ministrados acerca de cómo nosotros debemos guardar nuestro corazón para llegar a la plenitud de Cristo. Y cómo hemos sido desnudados en cuanto a, y advertidos también en cómo las sutilezas nos permiten deslizarnos y llegar a situaciones y a conductas en las cuales es muy difícil luego salir de ellas. Pero gracias al Padre de que no solamente hemos aprendido de cómo es una postura correcta de un corazón, sino también las características de un corazón incorrecto. Y eso nos hace pensar qué debemos decidir. Yo quiero compartir con ustedes precisamente acerca de lo que es un corazón bien posturado. Vamos a traer recuerdos de hace 2, 3 años atrás, cómo la palabra fue exhortada, pero cómo ahora se ha ido perfeccionando. Yo he aprendido aquí con los ministros que la verdad siempre es progresiva, la palabra de ella va progresando en nuestra vida y se va perfeccionando. Vamos a recordar enseñanzas que compartió con nosotros Eliseo, que compartió con nosotros Manuel. También compartir con ustedes lo que ayer nosotros fuimos ministradas y exhortadas en el discipulado de damas. Nosotros estábamos siendo impartidas acerca de Sión. ¿Y qué es lo que es Sión? Hemos aprendido principios, hemos aprendido cómo está constituida la ciudad, pero ayer fuimos muy, muy ministradas en el Espíritu de Cristo, en donde un manto paternal invadió este lugar, en donde los corazones fueron profundamente, en la profundidad exhortados y ministrados. Y si algo de orfandad quedaba, estoy segura que el Señor lo ha ido arrancando. No es una exhortación larga, no es una exhortación nueva, es simplemente poder confirmar lo que ya hemos aprendido, poder compartirlo con ustedes, es un privilegio y una honra. Y vamos a leer en Isaías 33, 14 al 17. Dice así: ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Este pasaje de las Escrituras tiene una gran similitud con el texto de Salmos 15. En el discipulado, y esto lo vuelvo a reiterar, en el discipulado de damas, estamos siendo instruidas, nosotras las mujeres, acerca de Sión,
que también es llamada en las Escrituras como la ciudad del Dios vivo, lugar de reposo, monte santo, ciudad santa y una ciudad asentada en un monte alto. Este es el lugar donde Dios decidió habitar y es el lugar de su presencia. En Salmos 132, 13 y 14 dice lo siguiente: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y habitar tiene una connotación tremendamente poderosa. Esta hace referencia al pacto matrimonial, una relación de pacto que no se puede romper, y es una elección para estar en unicidad con otro. Sión es el cuerpo de Cristo, su iglesia corporativa, hijos en unicidad con el Padre y en el Hijo por medio de su Espíritu Santo. Y entre los hermanos, en este pacto es un pacto indisoluble, consumado en sangre por Cristo en la cruz. Por lo tanto, como es un pacto y habitar significa un pacto matrimonial que no se puede romper, y asimismo como el pastor nos exhortaba que nuestra oración no debe ser tener un encuentro con Cristo, sino que Él venga a habitar en nosotros, porque eso significa que Él, al venir a habitar en nuestra vida y a hacer morada junto a nosotros, Él no va a romper el pacto que Él decidió hacer con nosotros. Y por lo tanto, como Él no rompe ese pacto, nosotros con pleno entendimiento tampoco lo debemos romper. Nosotros teníamos por costumbre, creíamos que nosotros en cualquier momento podríamos dejar a Dios de lado y Él nos podría aceptar nuevamente, pero cuando entendemos que habitar es querer intencionalmente convivir con otro para siempre, es de un alto grado de responsabilidad para nosotros como hijos, no para Él, porque Él ya lo decidió. La palabra dice que nosotros no amamos a Dios porque le amamos por sí mismo, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Por lo tanto, asimismo, como Él hizo un pacto que no se puede romper con nosotros, asimismo nosotros honremos ese pacto. Habitar tiene una connotación, y Manuel, si no me equivoco, nos explicaba hace un tiempo atrás lo que significaba eso, y luego nuevamente fue retomada por Eliseo, y nos enseñaba que no es simplemente querer estar con otros, sino es que significa que todo lo que Él tiene también es nuestro y que lo da solamente por pura gracia. En Efesios 1, al apóstol Pablo se le es revelado nuestra verdadera procedencia, que es celestial, que somos escogidos en el Hijo desde antes de que todo lo visible fuese hecho, para ser tal como es Él, el Hijo unigénito y primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, del 3 al 7 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por tanto, según todo lo leído anteriormente, si Sión es el lugar donde la deidad decidió habitar, la escogió para sí mismo, hizo una elección de ella para establecerse eternamente en un vínculo indisoluble, y asimismo decidió que a cada uno de nosotros, sus hijos, escogernos en Cristo y hacernos aceptos en Él, para compartirnos de su plenitud, de sus riquezas en gracia. Entonces, ese es el ambiente de estabilidad y reposo que el Hijo debe alcanzar y anhelar. No hay otro lugar donde podamos disfrutar de toda la esencia de Dios, de su gracia, de su reposo, de su gobierno, de su provisión, de su sustento, de su bendición, de su abundancia de pan y salvación.
Todo esto que estoy leyendo está en Salmo 132, 13. Y dice así, porque Jehová, hasta el 17, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, como hablábamos anteriormente, aquí haré mi pacto con ustedes, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Ustedes saben que el pan es la palabra. Asimismo vestiré de salvación. Hemos aprendido que Él nos viste con su justicia. Salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Hay preguntas que surgen de todo esto. Y es, ¿cómo lograr estar y permanecer en ese lugar? ¿Por qué debo estar en ese lugar si ya Cristo lo consumó todo en la cruz para mí y por mí? Preguntas que ya están resueltas con anterioridad. ¿Y cómo me refiero con anterioridad? Con lo que ya se nos ha sido exhortado anteriormente. Y aquí hago referencia a lo que enseñó nuestro hermano Eliseo, acerca de la posición de un hijo y la postura del corazón de éste. Dos asuntos distintos y de gran importancia para el cumplimiento de ser representantes del Padre Celestial aquí en la tierra. Nuestra posición de hijos está determinada exclusivamente en la voluntad del Padre que nos hizo nacer a una nueva vida, y eso ya lo hemos aprendido. Ninguno de nosotros puede cambiar porque sí, querer ser transformados porque quiera. Nosotros hemos sido transformados y hemos nacido una nueva naturaleza solamente porque el Padre lo ha determinado así. Él nos escogió, Él nos aceptó, Él nos tomó y nos engendró y nos hizo nacer de sí mismos. Eso ya lo hemos aprendido. Ahora, el ser hijos de Dios nos llama a habitar en un orden superior, con principios que son celestiales, principios de reino, no de este mundo, no gobernados por el sistema caído del primer Adán. Y para esto es importantísimo poseer la postura correcta del corazón, es decir, la actitud del corazón de un hijo. Por tanto, ser hijos no es lo mismo que tener un corazón de hijo. Ya hemos aprendido que todos aquellos que hemos recibido al Hijo tenemos el derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos aprendido que eso es el inicio. Hemos aprendido que eso es el principio de nuestro proceso de maduración, de desarrollo, de nuestra vida en Cristo, donde hemos sido insertados y hemos sido sumergidos en Él, para que luego nosotros en este proceso podamos ser perfeccionados en madurez. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a tener un corazón que manifieste un corazón de hijo que honra al Padre. Por tanto, cuando hemos oído, y muchas veces lo hemos dicho, y lo digo en plural y me incorporo, que claro, pase lo que pase, yo sigo siendo hija, sí. Pero también hemos aprendido que cada decisión que nosotros tomemos hoy, eso marca un desenlace en la eternidad de alguien. Ayer éramos, me imaginaba, yo tengo muy buena imaginación cuando me hablan, así que cuidado con las cosas que me digan. Ayer cuando éramos exhortadas y nos explicaba el pastor cómo Adán, por causa de su pecado, no solamente marcó su vida y la de su entorno cercano o de sus generaciones siguientes, sino del desenlace y el destino de toda la humanidad. Y cómo su vida fue mostrada, no en el momento en que él pecó y murió, sino que la vida de Adán, que es el primer Adán, es mostrada durante todo el progreso de la palabra, de todas las escrituras. Porque toda la vida de Adán está expresada en toda la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros cargamos la naturaleza del primer Adán, estamos expresando esa naturaleza caída desde el principio en Edén. Y cómo asimismo, en ese mismo instante, y el pastor nos explicaba y nos decía que en ese mismo instante, cuando Adán fue creado perfecto en la imagen y semejanza de Dios, y luego
en ese mismo instante que se sabía que él iba a pecar, así mismo estaba Cristo ya escogiéndonos y justificándonos. Un instante en la eternidad que nuestra mente humana no es capaz de entender ni comprender, pero sabemos que en el Espíritu, como ya estamos hechos en el Espíritu, desde antes que todo fuese consumado visiblemente, podemos comprender que en la perfección de Dios eso ya estaba concretado. Como el primer Adán en su naturaleza no pudo cumplir el estándar de representar al Padre, pero el segundo Adán, que estaba ahí mismo, Cristo formándonos a nosotros mismos, ya nos estaba perfeccionando y justificando y predestinándonos y escogiéndonos en Él. Y cuando entendemos eso, realmente, hermanos, es glorioso. Y por eso hemos aprendido que la verdad en Dios es progresiva y nos va perfeccionando. Y se va glorificando y es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Por tanto, lo que aprendimos ayer tiene que ser siendo perfeccionado hoy para que lo que fuimos ayer hoy sea perfeccionado para mañana ir completando lo que el Señor ya tiene predestinado y ya ha dicho acerca de nosotros. La postura por definición, y cito los apuntes de Eliseo, es actitud o imagen que revela la autoridad de la posición en la que estamos ubicados. La postura es la actitud en la forma que te conduces o comportas, que finalmente le dará autoridad a tu posición. Es decir, cuánto de la expresión de Cristo es vista en mí y en ti. Su carácter, tanto en su fruto, naturaleza de amor, su ejemplo de obediencia y sumisión, que hacía todo lo que había visto hacer al Padre, y esto es representatividad. Como yo le explicaba en un principio, en el discipulado de ayer, martes fuimos muy ministradas. Hay un audio, creo que hay un audio para que pueda ser compartido. Fuimos muy ministradas por el Espíritu de Cristo. Y como les comentaba, había un ambiente de paternidad que despojó la orfandad que aún gobernaba nuestros corazones. Y como en esta estación todo es acerca de cómo nuestro corazón se rinde al Padre, debe ser examinado para ser evidenciado y ser limpiado. Cuando estamos siendo expuestos a ambientes donde Sion gobierna, es decir, donde está la presencia de Dios, nuestro corazón es probado. ¿A cuánto el corazón, cuánto Dios, el Padre, le ha probado el corazón? El Padre permite no solo Él mismo examinar nuestro corazón, sino que también permite que sean sacados el velo de nuestros ojos para que nosotros mismos podamos ver la condición de Él, es decir, del corazón. Lo que todavía gobierna el primer Adán y también quiénes somos en Cristo, que es la nueva naturaleza creada según Dios. Los dos Adanes, el alma viviente y el espíritu vivificante. ¿Qué podemos hacer? ¿Sucumbir al ver lo perverso que es nuestra condición en el Adán caído y en el sistema en el cual fuimos introducidos por su causa? ¿O conectarnos a la gloriosa verdad que hemos sido escogidos y justificados en el postrer Adán, que es Cristo? Y voy a hacer referencia a Efesios 4, 17 al 24. Es el discipulado del 2 de junio, para que lo puedan ver. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 7 características de un corazón con una postura incorrecta. Y se hace énfasis, y el título dice la nueva vida en Cristo, pero hace énfasis de que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a no creyentes, a gentes que no conocen al Padre, no le está hablando a quienes no son hijos, le está hablando precisamente a hijos.
Y el pastor nos exhortaba, nos explicaba cómo una banalidad, una simple sutileza. Usted sabe que vanidad viene de vano, de banal, y eso es vacío de Cristo. Como una pequeña sutileza nos dice a nuestra mente, yo no necesito ser enseñado. Todo lo que yo sé es suficiente, con todo lo que yo ya he aprendido me puedo desenvolver, yo ya aprendí lo que tenía que aprender y solamente Dios me habla. Y ahí con esa sola sutileza, y eso fue demoledor para mí, porque eso muestra las características de cómo el hombre se va corrompiendo lentamente. Porque cuando entra la vanidad en nuestra mente, es decir, nos vaciamos de Cristo, el entendimiento se entenebrece, hay ignorancia en nuestro corazón, hay dureza también en el corazón, ya se vuelve insensible, un corazón, como nos explicaba el pastor que dijo una palabra que no existía, me dio mucha risa, que se vuelve algo de calloso. Decía, por la dureza de su corazón, perdemos todo tipo de sensibilidad. Nadie nos puede decir nada, ya nadie nos puede hablar, nadie nos puede exhortar, nadie nos puede aconsejar, porque ya no me interesa no me interesa escuchar ni oír. Luego, y ahí viene más la depravación, porque empieza ya a ver lascivia y toda clase de impureza en nuestro corazón y ya nos entregamos a todos los desenfrenos porque ya nada nos puede contener, nos puede retener. Cuando es mostrado en nuestro corazón, puede ser mostrada una pequeña sutileza, una pequeña pelucita, que si no somos entendidos, que esa pelucita puede provocar, despilfarrar toda la gracia vertida en nuestras vidas, podemos llegar a estas 7 características de un corazón que tiene una postura incorrecta, que ha querido simplemente desconectarse con el Padre. Podemos sucumbir a eso, sí, ver la perversidad del corazón. ¿A cuánto nos ha pasado que Dios ha permitido? Porque uno dice, Señor, examina mi corazón a ver si hay algo malo en él. Bueno, Él lo examina, pero también en algún momento nos permite que nosotros también lo veamos. Y podemos sucumbir a Él y podemos ver que somos capaces de hacer todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Que no hay diferencia entre el que asesinó a alguien o yo que simplemente me enojé con mi hermano. No hay ninguna diferencia. ¿Cuál podríamos decir que es distinto? Que él consumó un hecho que yo simplemente lo siento en mi corazón. Pero el origen de la perversidad es la misma. Y muchas otras cosas más que cada uno de nosotros sabe. Que es capaz de sentir, que es capaz de pensar, que es capaz incluso hasta de hacer. Y ahí cuando éramos exhortadas ayer, si teníamos la capacidad, que éramos capaces de sucumbir a lo que todavía veíamos en el primer Adán, o ver lo siguiente, que lo dice también la palabra, y ese día también fuimos exhortados en esto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, si Dios nos ha permitido poder ver nuestro corazón, también nos da las riquezas en Cristo de poder despojarnos de todo aquello que nos pesa, que nos contamina, porque esa es nuestra labor. Cristo ya lo consumó todo en la cruz, ya fuimos justificados porque fuimos escogidos y fuimos aceptos en Él, en el amado. Por lo tanto, todo el proceso de despoje, de hacer morir, de desvestirse y de vestirse es nuestra responsabilidad. Y la palabra en las Escrituras nos da todas las herramientas y todas las riquezas de gracia, de poder y de gloria para que nosotros podamos consumar esto. Por tanto, o sucumbimos
a dejarnos llevar por la vanidad de nuestra mente o decidimos conectarnos con el futuro y la verdad presente que nosotros hoy somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? Hijos amados por el Padre, que fuimos creados para honrar y agradar y bendecir su corazón. Somos hijos que fuimos escogidos, que fuimos tomados, que no importa las circunstancias terrenales con el cual fuimos concebidos. Porque si empezamos a preguntar, ¿cuántos de nosotros les gustó el lugar donde nacimos? Yo creo que muchos diríamos no nos gustó. Pero Dios así lo decidió. ¿Por qué? Porque producto de eso, nosotros hoy somos lo que somos. Producto de eso, Él pudo rescatarnos y ser glorificado. Porque ninguno de nosotros está aquí por ser más inteligente, por tener más recursos económicos, por tener mejor posición social o mejores conexiones. Cada uno de nosotros está aquí porque fuimos escogidos por el Padre. No hay ninguna distinción en eso. Eliseo nos explicaba un día que también estaba con nosotras en Damas y nos decía lo siguiente, y que hizo una pregunta a su papá, al pastor, y decía lo siguiente: papá, tú que también ves matrimonios tanto de la congregación como fuera de la congregación, ¿cuáles son las problemáticas? Son las mismas. Entonces él dice que reflexionó y pensó, entonces, ¿por qué si los que están aquí tienen esta problemática y los que están afuera tienen las mismas problemáticas, cuál es la diferencia? Y llegaba a la siguiente conclusión, que yo, gracias Señor, porque necesitamos ser tan libres de todo pensamiento religioso que hoy todavía tenemos, que cuando yo veo que el otro que está al lado mío es un hijo del Padre escogido, tanto como yo atesoro y valoro lo que tengo a mi lado y lo honro y le sirvo y le amo. Por lo tanto, ¿y por qué le cuento esto? Porque cada uno de nosotros, no solamente en el ámbito matrimonial, no solamente con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, tiene que haber ese alto concepto del que está al lado mío, es la persona que Dios preparó para mí, por lo tanto, extremadamente valioso porque porta a Cristo, tanto como lo porto yo, sino que cada uno de los que estamos aquí representados, que somos hijos y que portamos esa gracia de portar al Hijo, somos totalmente amados por Él y valiosos para Él y para cada uno de nosotros. Y eso nos hace conectarnos a lo que hablábamos antes, a ese pacto matrimonial de habitar, porque la palabra también habla de habitar los hermanos juntos y en armonía. Por lo tanto, son relaciones de pacto que no pueden ser separadas. Así como el Padre decidió habitar junto a nosotros, atención, ese lugar, ese ambiente espiritual en donde Él no se va a desconectar, en donde Él no se va a ir, y que donde a usted lo está introduciendo, donde a mí me está introduciendo para habitar en una relación donde todo lo que Él tiene es mío, también se lo está dando a usted. La relación que nosotros tenemos entre hermanos es la misma, donde todo lo que tiene el Padre y que me lo ha concedido a mí, yo también tengo que dárselo a usted. Y por eso hablamos de que dad de gracia lo que por gracia hemos recibido, que no nos podemos restar al hermano. Más adelante vamos a hablar de cómo es la característica de un corazón que tiene esa postura de un cordero, en donde precisamente nos lleva y nos posiciona a ese lugar donde debemos estar en Sion, que es esa iglesia sin mancha, sin arruga, donde se posiciona la cabeza, que es Cristo, en donde la iglesia es la gloria de Cristo y a su vez Cristo es la gloria de la iglesia, porque es una relación, no sé si estoy correcta la palabra, simbiótica, que no es que Cristo dependa de nosotros la iglesia, pero Él decidió depositarse en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión. En este tiempo, en donde se nos está llevando a poder examinar y ver nuestro corazón, o sucumbimos a lo que estamos viendo y decidimos de que no podemos con Él, o nos aferramos y nos conectamos a lo que el Padre dice por medio del Hijo, que somos en Él. Que somos santos,
justificados, perdonados, que hemos sido hechos para la alabanza de su gloria, que somos participantes de una naturaleza divina, que hemos sido creados según Dios, que estamos hechos para representar al Padre, para mostrar su gracia, mostrar su paternidad, mostrar su amor, como nos enseñaba Pastor Manuel el domingo, que decía que mientras nosotros empezábamos a posicionarnos en esos lugares donde realmente éramos representativos del Padre como hijo, esta creación que gime y que espera la manifestación de los hijos, podría descansar. Mientras que en Adán, que en su creación fue hecho perfecto, toda la humanidad se extravió por una sola decisión. Ya en el Hijo estábamos escogidos y justificados. A mí eso me llena de gozo porque lo encuentro glorioso. Porque no es que, como se nos ha dicho antes, no, Dios tenía un plan B, nunca Dios tuvo un plan B. Siempre supo el Hijo que Él tenía que hacer lo que el primero no pudo hacer, lo que nosotros mismos no podíamos hacer. Él siempre supo, y siempre supo que tenía que venir por nosotros. Este es el momento crucial cuando después de un tiempo, como hablábamos delante, de madurez y de crecimiento, donde para cada uno de nosotros la palabra es fundamental para ser limpiados y transformados, para luego ser llevados al lugar de estabilidad y reposo de un hijo, que independiente de las circunstancias que lo rodeen, la carnalidad no lo controla, porque este es regido completamente por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros queremos que nada de la carnal a nosotros nos domine? Yo quiero. Yo quiero que nada del primer Adán gobierne mi vida. Yo quiero que Él sea despojado y desalojado de mi corazón. Ese es un trabajo diario, un trabajo arduo, porque eso lo tenemos que hacer nosotros, pero no es contra nuestros propios méritos, es con la gracia de Cristo. Si nosotros nos enfocamos en la ley nos decía no, 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 no. Y nos mostraba nuestra condición, pero nos ataba. En cambio, en Cristo, que es solamente gracia, es pura gracia, nos dice, haz esto y lo puedes hacer porque lo haces conmigo. La ley me ataba, pero la gracia me da alas para volar. Por lo tanto, en Cristo, que está lleno de gracia, nosotros podemos consumar todo lo que en la ley no se podía. Por lo tanto, si Él dice que nosotros nos tenemos que despojar, nos despojamos. Si Él dice que nosotros podemos ser como Él, lo podemos ser. ¿Por qué? Porque Él, en su gracia y en su plenitud, decidió habitar en nosotros y hacernos partícipes de todo lo que es Él. Y por lo tanto, también importante es que la sumisión sea parte del corazón de un hijo. Fuimos enseñados que la sumisión es el hecho de subordinarme, rendirme, no necesariamente aferrarme a algo estricto, sino más bien moverme en pos de lo que está sometido. ¿Qué quiere decir? Que yo me muevo en pos a lo que me somete, o sea, a mi Padre, o sea, a Dios. Y la diferencia de sujeción, que es el acto por el cual te aferras a algo que te proporciona beneficios, mientras te mantengas sujeto. O sea, como nos explicaba Manuel, yo me sujeto porque me conviene y obtengo un beneficio, pero si me suelto, me despego. En cambio, cuando yo me someto es porque voy en pos de lo que yo decido a quién someterme. Y para hacerlo más claro, nos explicaba cuál era la diferencia entre sujeción y sometimiento. Que la sujeción es una obligación, en cambio en la sumisión es un deleite. Que la sujeción me cansa, me agota, en cambio la sumisión me da descanso. La sujeción me ata, más la sumisión me da libertad. La sujeción la realizo por una obediencia, porque me conviene. En cambio, la sumisión la hago porque amo. La sujeción me trae beneficios. En cambio, la sumisión me lleva a la plenitud de Cristo. Todo esto que hemos estado leyendo lo explicó hace un tiempo atrás Eliseo y lo habló como el principio del Cordero.
Y habló, y esto es solamente muy breve, y habló de algunas características de este corazón. Primero, que representa con su conducta al Padre, que vive y muere por otros, que pierde su valor por beneficiar a otros. Su actitud es de muerte. Para que Dios viva en él y por él. No se mueve por intereses personales. Se niega a sí mismo. No es egoísta. Es ingenuo. Hay pureza e inocencia en su corazón. Se despoja de todo. Queda vacío de todo lo suyo porque conoce su identidad en Dios. Vive como un sacrificio delante del Padre. Y cito textual, en la manera en que te ofreces como un sacrificio delante de Dios, en la manera que amamos a otros, es cuando damos la expresión de vida. Tomamos la postura correcta que le da autoridad a nuestra posición. Y la expresión de esta vida viene a causa de la postura del corazón. Perdón, hermano. De verdad, perdónenme. Pero mi corazón ha sido fuertemente estremecido durante este último tiempo. Yo he sentido como que una excavadora está penetrando en él. Y lo que he visto no es bueno. Y no me ha gustado. Y muchas veces he venido, ni siquiera por obediencia. He venido incluso hasta arrastrada porque no he querido estar. Porque sé que va a ser mostrado algo más. Porque cuántas veces he tenido que enseñar y hablar con ustedes mismos de todas estas cosas y explicarlas y creerlas que uno la está viviendo y la está viviendo en forma correcta y no es así. Y no es así y que la perfección tiene que ser un camino en donde yo tengo que trabajar y que en esa perfección no he sido perfecta. Y que ese lugar de estabilidad y reposo en donde el Padre nos quiere llevar, porque esto no me quiere llevar solo a mí, sino que quiere llevar a su iglesia, a su cuerpo, porque es en ella donde Él va a glorificarse. Y es ella en su conjunto, en la unicidad, que va a poder mostrar al Padre en su total expresión, porque nosotros expresamos al Padre. Lo expresamos con nuestra conducta, lo expresamos con nuestras palabras, nos expresamos con nuestras decisiones. Es en ese momento en que ya no vamos a tener necesidad de andar diciendo a la gente y rogándole que venga, porque ellos van a querer estar. Van a querer tener lo que ellos tienen. Miren cómo se aman estos locos que trastornan el mundo entero. Porque ellos sí pudieron y nosotros no. Pues significa que sí, nosotros sí también podemos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Si tenemos al mismo Cristo y resucitado. Cuando repasaba todos estos apuntes y veía cómo estaba conectado en ese tiempo a lo que ahora nos está introduciendo. Claro que todo tiene que ver con mi corazón y con su corazón. Todo tiene que ver que no es lo correcto, sino que lo que agrada al Padre. Es lo perfecto en Él. Lo que es la verdad, la justicia y la santidad, como se nos está enseñando. Que tiene que ser esa verdad que viene santa y pura desde el trono del Padre. No la verdad que yo creo que es verdad y que me acomoda. Y que me hace andar bien, que me hace andar
contento, que me hacen, nada me pasa, a mí nada me pasa. Pero es una verdad que está llena de injusticia. Y si esa verdad no es perfecta en él, la injusticia reina. Y eso nos explicó mucho el domingo el pastor. Que tiene que ir de la mano la verdad con la justicia y la santidad. Que cuántas cosas yo hago que no son en justicia, no son en la voluntad del Padre. Por lo tanto, no son en santidad. Y quiere decir que no hay verdad en ella. Cuántas cosas, decisiones que hemos tomado, pensamientos que hemos tenido, percepciones que uno tiene y que piensan que vienen del cielo, pero son solamente pensamientos de uno. ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos sutilmente, lo que hablaba el pastor el domingo 2 de junio, una pequeña sutileza puede llegar a tener una mente vanidosa en un hijo. Que se va vaciando de Cristo y me voy llenando de mí misma. Y me voy llenando del sistema, me voy llenando del intelecto. Pero gracias al Padre que Él reveló a su Hijo, el apóstol Pablo, de lo que debía ser exhortado, porque estas cartas fueron perpetuadas y hasta el día de hoy están vigentes. Y traen vida, y traen salud, y traen salvación, y traen reconfiguración, y traen reforma, y nos resetean. Yo le doy gracias al Padre una vez más, porque cada vez que Él decide que tenga que estar delante de ustedes, es un sacudón fuerte para mi interior, muy fuerte, pero le doy gracias porque eso permite que pueda entender por qué fui escogida, por qué fui tomada, por qué fui llamada. Yo le decía un día martes a la hermana y le hablaba de la famosa quinoa. A mí nunca me ha gustado la quinoa, yo creo que uno de los cereales más malos que existen según mi opinión. Y cuando la doctora decidió a mí decirme que eso es lo que yo debía comer, yo me resistí. No, si es muy mala, le decía, pero te nutre. Y después yo lo extrapolé precisamente a mi hermana. Yo decía, ustedes son como la quinoa para mí. No las quiero, pero las necesito. Ustedes me nutren, porque el Señor me tuvo que confrontar de que el amor que yo manejaba con ustedes no era el amor del Padre de Cristo, su propia naturaleza expresada. Que tuve que aprender que en Corintios 13 no son virtudes ni características del amor, sino que es la naturaleza de Cristo expresada a la humanidad. Y que esa misma naturaleza de Cristo expresada es la que Él me demanda, que debo entregarle a ustedes. Y no solo a ustedes, sino a todo el que el Padre decida poner en mi camino.